El sonido del cristal al estrellarse contra la mesa fue como una sentencia. Clara se quedó inmóvil, la palma aún temblando por el vaso que había dejado caer sin darse cuenta. Era pequeño el estruendo, pero el eco que provocó atravesó la cocina y llegó hasta el corazón de la casa que ella y Henry creían, hasta la noche anterior, inquebrantable. La luz de la lámpara de aceite dibujó fragmentos sobre la madera, uno de ellos quedó clavado en la alfombra, un brillo que parecía burlarse de la velocidad con la que la seguridad había estallado en 1000 pedazos. Henry no miró el suelo, tenía en la cara la rutina de un hombre que había apostado más que monedas y ahora perdía la costumbre de la prudencia y el respeto. El aliento le olía a tabaco caro y a alcohol barato. Sus manos, que antes habían sujetado las riendas y martillado la herradura con paciencia, ahora temblaban por la mezcla de ira y culpa. Le temblaban los labios, no por el frío, sino por la urgencia de llenar un silencio que se había vuelto insoportable. «No es tan grave, Clara», dijo él con la boca seca. «Fue una noche mala. Mañana lo arreglaré». La palabra «mañana» flotó en la cocina como un humo que no encontraba salida. Clara sabía que para Henry, arreglar significaba volver a confiar en la ruleta del salón, en las mismas manos en las que había dejado la llave de su hogar. Sabía que su marido había apostado más que monedas. Había apostado su palabra y, en un giro cruel, la casa. Mientras Henry hablaba, Clara pensó en la cuna que no llegaría a ver, en la colcha que había empezado a tejer con la intención de cubrir pequeñas cabezas, en el colgante de madera que su madre le había tallado y que ella llevaba siempre junto al corazón. Se vio a sí misma recogiendo lo que quedara de esa vida, metiéndolo en una maleta pequeña y saliendo a la calle con el olor del pan recién horneado en la memoria y la decisión clavada como una espina en la garganta. La conversación terminó sin gritos que fueran distintos a las noches anteriores. Henry prometió, juró, ofreció explicar. Pero sus promesas eran ya papeles mojados. Cuando la primera palabra de desprecio rodó por su boca, Clara entendió que quedarse sería aceptar la degradación de la que nadie la rescataría. No fue una sola escena de violencia física la que la empujó. Fueron las humillaciones, los silencios largos, la sensación de que poco a poco se convertía en una curiosidad doméstica más que en una compañera. Esa pérdida no era solo de ladrillo y tierra, era de un sitio para decir su nombre en voz alta sin pedir permiso. Y así, con la mochila al hombro y el colgante apretado entre los dedos, salió al polvo del pueblo. La noche era fría, las lámparas de la calle se doblaban por el viento y el pueblo, San Andreas, respiraba entre susurros y el tintinear lejano de vasos en el salón. Clara caminó por la plaza iluminada por faroles y por el débil resplandor de carteles que prometían suerte y vino. No buscaba suerte, buscaba una decisión. ¿A quién se acudía cuando el marido apostaba el techo que cubría una vida? La respuesta la esperaba donde la ciudad se desperezaba para jugar. El salón. Sabía que Rolly, el hombre del salón, era una figura pesada en San Andreas. Su sonrisa era una promesa envuelta en amenaza. Clara había visto esa sonrisa antes, cuando Henry, en otra noche, se acercó a saldar deudas con la mirada perdida. Sabía que Rolly tenía maneras de convertir nombres en números y a las personas en objetos que se prestaban al pago. La puerta chirrió al abrirse y una ola de humo y voces la envolvió. Hombres alrededor de mesas, cartas, vasos que se levantaban con gestures bruscos. Clara avanzó con la firmeza de quien no tiene alternativa. Sus ojos se posaron en el reservado donde solían sentarse los músicos ocasionales y en la barra, donde la luz bañaba el rostro de Rolly como una obra que se repite, siempre la misma, siempre compuesta. Él la vio entrar, y aunque su gesto fue medido, hubo en su mirada la emoción del depredador que percibe presa indecisa. Henry estaba allí, encorvado sobre una silla, las manos manchadas del juego. No necesitó levantar la vista para que Pierda no le hablara. Rolly se acercó con la sonrisa calculada. «Señora Dawson», dijo Rolly con modales envenenados. «Qué pena lo de su hombre. A veces la fortuna es caprichosa, pero como ya sabe, en mi salón no se toleran impagos. Hay maneras de resolverlo». La manera que Rolly proponía estaba cubierta de eufemismos. Habló de compensación, de favor, de acuerdos, que en su traducción implícita significaban la necesidad de Clara de aceptar una vergüenza pública para saldar la deuda de su marido.
Sus palabras cayeron sobre Clara como un tejido de tela áspera. Hubo quien miró, pero nadie levantó la voz. Las mujeres que podían haberla defendido estaban en sus casas o habían aprendido a no entrometerse. Los hombres cogieron sus vasos y desviaron las miradas. El salón, en su fealdad habitual, se volvió tribunal y espectáculo. Clara sintió el calor subir por su cuello, vergüenza, rabia, un odio frío hacia quien había convertido la vida de otros en juego de azar. ¿No habló? Eso sería darles lo que buscaban, una reacción, un espectáculo. Cambió la forma de respirar y preguntó, con la voz que le quedaba, por las condiciones. «No estoy aquí para vender mi nombre», dijo. «¿Qué propone usted exactamente?» Rolly, con paciencia de usurero, enumeró lo que cualquier mujer temía: quedar a merced de la reputación del salón, de miradas que la medirían y la valorarían en monedas. Un destino que ninguna madre quisiera, nor ninguna hermana aceptaría. Fue entonces cuando Henry, borracho y humillado, trató de interponer palabra, pero sus manos se negaron a obedecer la intención. Su orgullo se deshizo en palabras ineficaces. Verlo así, derrotado por sus propios demonios, fue otra puñalada para Clara. No solo había perdido la casa, sino que el hombre a quien había jurado amar se había convertido en causa de su humillación. La interrupción no llegó de los tuyos ni de los nuestros. Apareció de fuera como quien entra en un espacio con la claridad de un palo de luz. El hombre que se acercó tenía en los hombros la calma de quien conoce la soledad de los caminos. Llevaba una chaqueta de cuero curtido, botas polvorientas y un sombrero de ala ancha que dejaba sombra en su rostro, pero no suficiente para ocultar la gravedad de sus ojos. No era hombre de la ciudad, su presencia olía a caballería y a praderas. Se llamó Griffin Paxton, y cuando habló, su voz fue llana y sin ornamentos. «No es honorable», dijo. «No así». No fue una intervención teatral, no fue un gesto de héroe de novela, fue la voz de alguien que ponía un límite. Rolly ladeó la cabeza, divertido por la interrupción, y ofreció su sonrisa de siempre, la misma de antes. «Señor Paxton», respondió Rolly, «siéntese, no es asunto suyo». Griffin no se sentó, miró a Henry con una mezcla de evaluación y lástima, como se mira a un animal cansado. «Es asunto de cualquiera que tenga 2 dedos de respeto», contestó. «Esa mujer no es moneda de cambio». No hubo gritos, no los necesitó. Su intervención fue una piedra lanzada a un estanque, provocó ondas. Algunos hombres en la sala mutearon el juego y miraron. La tensión se volvió un objeto más en la habitación, palpable y punzante. Rolly, que no gustaba de que su negocio fuera cuestionado, frunció el ceño. «Tiene coraje, Paxton», dijo, «pero el negocio es cuestión de orden. Usted no entiende las reglas del lugar». Griffin sonrió, una sonrisa corta, de alguien que sí conoce reglas, pero sabe cuándo romperlas. «No busco pelea», dijo, «solo ofrezco una alternativa. Tengo una cabaña a unas 3 jornadas de aquí, junto al arroyo de Willow. No es gran cosa, pero está en pie. Si la señora Dawson decide marcharse de aquí y aceptar trabajar y vivir allí, yo me aseguro de que nadie de este pueblo le ponga mano encima. No la obligaré a nada y no aceptaré de Rolly ni una moneda por ello». Eso sonó, en la sala, a fantasía. Un acto desapegado por el que muchos hubieran pagado 3 veces su valor. Rolly se burló con crudeza. «¿Y qué gana usted con eso, Paxton? ¿Caridad? No me interesa la caridad», dijo, con voz de quien pretende dejar claro que nada es gratis. Griffin clavó la mirada en Rolly con la calma de quien ha visto la cara de hombres como él y sabe que la codicia es su lenguaje más claro. «Gano que una mujer no sea convertida en presa», respondió. «Gano que un hombre aprenda las consecuencias. No soy quien para enseñar lecciones, pero puedo poner mi presencia donde haga falta». Clara oyó cada palabra como si fueran clavos que alguien clavara en la oscuridad. No era una proposición sin precio. La oferta de Griffin no borraba la atmósfera de la sala ni el peso de lo que había ocurrido. No devolvía el hogar que Henry había arrancado con su apuesta, pero ofrecía un espacio donde empezar a entender la palabra hogar de otra forma. Clara sintió que la decisión que tomó en ese instante no fue un acto de prostitución de su voluntad, sino un uso responsable de ella. Ella aceptó la oferta, no como deuda, sino como reordenación de su vida. «Iré», dijo Clara, «pero no como quien se entrega».
Iré porque quiero resguardar lo que aún me queda, y porque me niego a que me conviertan en pago. Sus palabras encontraron, por primera vez en la noche, un silencio que no la humilló. Griffin asintió con respeto. Henry se levantó para protestar, arrastrando palabras que no tenían fuerza. Rolly bufó, haciendo notar que su negocio había perdido la jugada. La gente del salón murmuró y luego volvió a sus cosas. La noche seguía, pero para Clara algo había cambiado. Tenía un témpano de decisión en la mano. Antes de marchar, alguien mostró un gesto de humanidad. Martha Edwards, que conocía a Clara desde la infancia, apareció en la puerta como un milagro discreto. Había oído el rumor y no había querido quedarse de brazos cruzados. Con paso firme y sin teatro, tendió a Clara una manta y una palabra de consuelo. «Vente conmigo hasta que arregles tus cosas», susurró Martha. «Te dejo mi puerta abierta y si lo necesitas, te llevaré hasta Paxton en cuanto amanezca». Clara agradeció y por un segundo se permitió descolgar el peso de la soledad. Sabía que Martha no podía ser su salvación, ninguna persona lo sería, pero su afecto fue un puente hasta el momento en que tendría que cruzar definitivamente. Esa noche no hubo vuelta atrás. La casa quedaba a unas manzanas, sus contornos recortados contra la luna. Henry se quedó atrás, enredado en su propio desorden. Gritó cosas que solo alcanzaron a hacer ruido. Clara, con la manta sobre los hombros, la mochila con poco más que su colgante y las manos vacías de la vida que había sido, se alejó hacia la casa de Martha. La decisión se había tomado, pero el peso de la renuncia aún no había terminado de asentarse. Cuando cerró la puerta detrás de ella, se sintió por primera vez capaz de respirar. Si esta historia ya te atrapa y te preguntas cómo una cabaña junto al arroyo puede llegar a cambiar una vida, quédate y escucha. El camino de Clara apenas comienza, y lo que parecía un gesto de bondad tiene olores de leña, noches heladas y tal vez, a su propio ritmo, una esperanza distinta. La mañana llegó helada y clara. Las primeras luces bañaron los tejados y el aire olía a barro y a pan. Martha preparó café en un hierro y sirvió tostadas con mermelada. Sus manos eran firmes y conocían las estaciones de la vida. No habló en exceso. Dejó que Clara se vistiera y empacara lo necesario. Antes de partir, en un gesto que parecía improvisado y en realidad estaba lleno de significado, Martha colocó la colcha que Clara llevaba en la maleta sobre sus rodillas. «Para que no olvides coser», dijo. El hecho de que la palabra coser volviera a sonar le devolvió a Clara una línea del pasado, conocimiento propio, habilidad que no dependía de la casa ni del apellido. El trayecto hacia la cabaña de Griffin duró más de lo que Clara supuso. Salieron antes del amanecer, cabalgando por caminos de tierra que serpenteaban entre colinas de pasto aún verde. El viaje le dio a Clara tiempo para mirar atrás. San Andreas se volvió una raya pequeña en el horizonte hasta que la vista la perdió. El pueblo era polvo, voces, un salón que tragaba dignidades. La campiña era otra cosa. Tenía ritmos, un silencio que no presionaba sino que invitaba. La cabaña apareció como lo que era, una construcción modesta de tablas, con chimenea de piedra y un porche que daba al arroyo. La puerta chirrió cuando Griffin la abrió y la revelación no fue pomposa. No había lujos, ni promesas artísticas. Había un techo que cerraba sin hacer preguntas y una chimenea que esperaba ser encendida. Había, sobre la repisa, un pequeño saco de harina, 2 tazas y una caja con clavos y cuerdas. En la pared, un clavo sostenía una pequeña tablilla gastada. El mundo aquí se arreglaba con manos, no con palabras. Griffin mostró la habitación que sería de Clara. Una alcoba sencilla, una cama con un colchón que probablemente había visto mejores días, y una ventana que daba al arroyo y al roble mayor. En una mesa había una lámpara de aceite similar a la de su antigua cocina y junto a ella una pequeña caja donde Griffin colocó una manta nueva. Clara no necesitó decir más. Percibió la oferta de protección en los límites que Griffin marcó, no como un permiso, sino como un compromiso. Él no la poseía, simplemente ofrecía espacio y vigilia. Hablaron de términos como 2 mercaderes de dignidad. Ella exigió claridad. No compartiría lecho ni nombre con quien la alojaba sin su consentimiento, trabajaría para contribuir. No permitiría que nadie, de San Andreas o de otro lugar, pretendiera señalarla como quien pagaba una deuda.
Griffin, con su voz mesurada, aceptó cada una de sus condiciones. Ambos sabían que la cabaña no era una prenda de matrimonio ni una compra. Era un punto de partida donde Clara podría recomponer lo que le pertenecía, su tiempo, su trabajo, su reputación. Esa primera noche en la cabaña fue de sonidos nuevos. El arroyo murmuraba como un viejo amigo, la madera crujía cuando el frío se asentaba. El fuego les dio su azul y el calor, su consuelo. Clara encendió la lámpara y la observó como quien mira un relámpago doméstico. En aquel círculo de luz, cosió el primer remiendo sobre una manga que llevaba en la mochila. Un gesto pequeño, repetido, que la devolvía a una identidad que no dependía del techo que había perdido. No todo fue ternura ni tranquilidad. Hubo momentos en que el recuerdo de Henry asaltó a Clara con la fuerza de una marea. Su voz en la penumbra, los golpes de la puerta esa noche, la sensación de que podría aparecer y reclamar más que la casa. La sombra de la humillación pesó sobre sus hombros. Aún así, cuando eso ocurrió, Griffin no se convirtió en vigoroso protector al estilo de las novelas. Puso límites y presencia. Vigiló desde fuera. Preparó leña. Cruzó miradas con la mujer de al lado, Marta, para asegurarse de que nadie de la ciudad actuara fuera de lugar. Había prudencia en su manera de estar, no grandilocuencia. La convivencia se organizó con el ritmo de la necesidad. Él cuidaba del establo, del caballo y de reparación de la cabaña. Ella se ocupaba de la cocina, de las costuras, y con el tiempo ofrecería en Jackson clases de lectura a los niños del lugar si las circunstancias lo permitían. Por ahora, se trataba de descubrir si la palabra hogar podía ser reconstruida del modo que ella deseaba, con trabajo, respeto y la libertad de elegir. Las primeras semanas trajeron la rutina de la intemperie. Los días se llenaron de tareas pequeñas: trapear la mesa, pelar manzanas, ahumar el salmón recogido en el arroyo, reparar la cerca que había cedido tras una tormenta. Cada tarea cerraba una grieta. Cuando cosía junto al fuego, Clara recordaba la mano amable de su madre y creía que de alguna manera la historia de su vida no terminaba en la barra de un salón, sino que continuaba hilo a hilo, sobre una colcha que todavía podía crearse. Griffin contaba lo justo de su vida. De vez en cuando, en las horas largas, hablaba de los años en los que montó en compañías que cruzaban terrenos, del trabajo en ranchos donde la palabra era carne y no ruido. Habló, sin elogios, de la guerra que le había quitado certidumbres y le había dejado una cicatriz en la mano derecha. No solía llorar su pasado, lo dejaba como paisaje que explicó sin justificar. Fue Clara quien, en una de esas tardes de silencio, le mostró el colgante de madera que aún colgaba en su cuello, y él lo miró como un objeto vivo capaz de dictar recuerdos. «Mi madre me lo hizo», dijo. «Dice que hay que llevar siempre algo en el cuerpo que te recuerde quién eres». Griffin asintió sin decir mucho. La conversación no fue un intercambio romántico. No se disfrazó de pasión ni de rescate. Fue reconocimiento. Dos vidas que, por distintas razones, se encontraban en la latitud exacta para volver a aprender la palabra compañía sin posesión. El invierno se acercó con sus uñas y la cabaña tembló en noches donde la chimenea era el centro de sentido. Una mañana, al levantar la cortina, Clara vio la primera escarcha sobre el arroyo. Sus manos, que antes eran temblorosas por miedo, ahora sabían atar cordeles, curar un tendedero y leer un cielo que anunciaba nieve. En la cocina, la lámpara reunía sus historias y las hacía mansa luz. No fue un Edén inmediato. Hubo noches de desvelo cuando la memoria de Henry la acorralaba. Hubo días en los que el pueblo murmuraba y un telegrama posible, aún no escrito, de la ciudad podía entrar en su espacio como una sombra. Pero también hubo mañanas de pan caliente, del olor a madera húmeda, del sonido del caballo en el barro y de la presencia discreta de Griffin trayendo leña. Ella comenzó a comprender que la casa que Henry había destruido no era la única medida de un hogar, que quizá el hogar era algo que se podía decidir reunir con las manos y decidir no volver a apostar. Con el tiempo, la cabaña fue guardando señales de su paso, una colcha que Clara terminó, con retazos que hablaban de las dos vidas que había conocido, una cuna que sería, en otro año, tallada por la paciencia de Griffin y la habilidad de Clara, la lámpara en la repisa que ella encendía cada noche como ritual.
Pequeños objetos, un vaso nuevo en la estantería, un tarro de mermelada etiquetado con la caligrafía de Clara y una carta enrollada que aún no se atrevía a abrir, enviada por alguien que escuchó su historia en San Andreas y prometía una ayuda incierta. La colcha, el colgante, la lámpara. Elementos que repetían la textura de su vida y que la anclaban a una nueva narrativa. Pero la seguridad contenida en la cabaña era frágil. El rumor en San Andreas y la posibilidad de que Henry se diese cuenta de que su mujer había encontrado refugio lejos, agitó corrientes que ya no controlaba. El pasado tiene costumbre de volver cuando menos se espera. Aún así, en la fragilidad de aquellos días, Clara aprendió a balancear la memoria y la acción. Salió a la pista del arroyo para lavar ropa. Conversó con el sheriff James Edwards cuando pasó por la zona y con Marta cuando las visitas eran posibles. Cada conversación la devolvía a su centro. Había elegido caminar, no dejarse arrastrar. En la quietud de una tarde, cuando los rayos del sol empezaban a inclinarse y la chimenea sollozaba con menos brío, Clara se sentó en el porche y dejó que la vista se perdiera en el roble. Griffin trabajaba en la valla, clavando con paciencia. Ella miró la madera que había escogido para su nueva vida y por primera vez desde la noche del cristal roto, no sintió que le faltara algo irreemplazable. Aunque la pérdida permanecería como una hendidura, la posibilidad de recomponerla estaba en sus manos, en su costura, en su decisión de no ser moneda de ningún juego. El invierno se acercó en serio, la nieve terminaría por cubrir la tierra y haría del mundo un lugar de control y silencio, pero allí, en esa cabaña, Clara empezó a construir herramientas más sólidas que la mera supervivencia, vínculos de respeto, una rutina de trabajo y una reputación que se sostiene con hechos. El viento aullaba en la noche, pero dentro, la lámpara ardía. Afuera, la forma del pueblo y del salón se desdibujaba. Adentro, el hogar que Henry había destruido dejaba de ser la medida de todo. Había, sin embargo, una nota que no había terminado de sonar. El pasado puede ser paciente y suele volver con sus facturas. En una tarde helada, al llegar el cartero con la correspondencia del pueblo, llegó un sobre que Clara no deseaba ver. La caligrafía de Henry, quizá impulsada por vergüenza, quizá por otra cosa, quizá por la idea de que lo perdido puede recuperarse si se suplica lo suficiente. No lo abrió de inmediato, lo sostuvo en sus manos, frío como si fuera de metal, y decidió dejarlo sobre la mesa hasta que supiera qué hacer. Porque la mayor lección de esas semanas no fue que debía huir siempre, sino que tenía derecho a elegir cuándo mirar atrás y cuándo construir. Esa noche, al cerrar la ventana, al colocar la lámpara en la repisa y mirar el reflejo del fuego en el vidrio, Clara comprendió que la cabaña de Griffin era un gesto que le daba espacio para reescribir su vida. Pero también comprendió que la escritura sería lenta, hecha de hilos que ella debía juntar uno a uno. La protección ofrecida no anulaba su voluntad, la reforzaba. No era una cadena, sino una ayuda para caminar con más seguridad. Mientras el arroyo murmuraba y la brasa dejaba su última ceniza, Clara tomó la aguja y la colcha. Empezó a coser un retazo oscuro, poniendo la mano sobre el tejido y guiando el hilo con la paciencia ganada en estas semanas. No sabía aún qué diría el sobre o cómo volvería Henry a su historia, pero sabía que, sentado o acostado, su hogar ya no era solo la casa que había perdido, era la mesa que abastecía la comida, la lámpara que alumbraba su trabajo, la voz de alguien que la trataba como igual. En la penumbra, mientras la aguja atravesaba el cuero gastado de la colcha, Clara dejó que la noche llegara. El comienzo estaba en marcha, la reconstrucción esperaba el tiempo necesario para probar su verdad. El sobre quedó sobre la mesa toda la tarde, como si esperara permiso para moverse. Cuando la luz empezó a acunarse en la rendija de la ventana, Clara lo tomó con manos que ya no temblaban tanto. La caligrafía era la de Henry, temblorosa por la bebida o por la vergüenza. La pluma había dejado surcos que parecían pequeñas heridas en la vela. No lo abrió de inmediato. Se sentó. Miró el colgante apoyado contra la madera y por un momento pensó en todas las cosas que podían esconderse detrás de una letra. Súplicas, promesas rotas, excusas que buscaban abrir una puerta cerrada. Al final, desdobló el papel. Henry pedía perdón. Pedía, con una voz que no podía oírse sino en frases escritas. Pedía tiempo, pedía no perderlo todo, imploraba por la casa, por la oportunidad de recomponer lo que había roto.
Clara leyó sin que las palabras le hicieran efecto. Eran palabras moldeadas para quien las pronuncia y no para quien las recibe. En la tinta había tantas noches jugadas como botellas vacías. Ella lo sabía por experiencia, y por eso su pecho no se abrió como él esperaba. Guardó la carta en el cajón donde dormía la lista de precios de las telas y un dedal que había heredado de su madre. No era desdén lo que la empujó a hacerlo, sino prudencia. No volvería a poner el timón de su vida en manos que ya habían demostrado que no sabían leer la brújula. La carta sería un documento más que, quizás, serviría luego para algo. Por ahora, la hoja se unió a las demás cosas que no debía quemar ni tirar. Recuerdos ordenados. La vida en la cabaña fue ganando espesura con el paso de semanas. Clara se levantaba con la luz fría de la mañana y encendía la lámpara. El gesto, repetido, se convirtió en un rito que la anclaba. Preparaba café en el hierro, barría las migas que quedaban de la noche, rellenaba la caja de grano y salía a buscar huevos si alguna vecina le confiaba gallinas por un favor. A veces, para completar el dinero que necesitaban en invierno, se desplazaba a Jackson con la colcha enrollada a la espalda y las manos curtidas, ofertando puntadas y parches, dando clase de lectura a cambio de pequeñas monedas o trueques. El pueblo de Jackson era distinto de San Andreas. No tenía el bullicio de los salones. Era una red más pequeña donde los gestos contaban más que las palabras. Allí, Clara acudió al mercado con una puntualidad humilde. Vendía lo que cosía y, a cambio, recibía miradas que no la juzgaban por lo que había sido, sino por lo que hacía. Esa diferencia, pequeña en apariencia, se volvió un sostén invisible. Cada moneda que se ganaba con su aguja le servía para afirmar que su vida no dependía de la ruleta ni de la crueldad de ningún hombre. Griffin observaba esos movimientos con la distancia de quien conoce el valor del trabajo. No era detallista en elogios ni exagerado en halagos. Decía lo que pensaba cuando lo consideraba necesario. Se ocupaba de las reparaciones de la cabaña, de la compra de harina en Jackson y de la leña que arrancaba del roble viejo. Por las noches, cuando la luna se asomaba como un farón pálido, se sentaban junto a la chimenea y no necesitaban más que el humo y el silencio compartido. A veces, él tocaba brevemente la guitarra que colgaba en la pared, no para cantar historias de amor, sino para acompañar un trabajo de costura o para marcar el compás de un pensamiento. Las conversaciones se deslizaron lentamente de lo práctico a lo íntimo. Clara supo, a pinceladas, la historia de Griffin. Había recorrido kilómetros, trabajado en ranchos, había visto la dureza de la guerra que dejó su sello en las manos y en los silencios. Había tenido pérdidas que no nombraba y amores que eran más historias que personas. Cuando, una noche, él le habló de la cicatriz en la mano derecha, lo hizo sin victimismos. Dijo que había aprendido a contar las cosas con las uñas rotas y las cuerdas del caballo, que la costumbre de levantarse y reparar era su única venganza contra aquello que lo había golpeado. Clara aceptó el relato sin convertirlo en consuelo para su propia coyuntura. Ambos sabían que las historias no se recortan para encajar bien en otra vida. El invierno terminó por desplegar su manto. La nieve vino a cubrir el arroyo, una mañana lenta y blanca. La cabaña crujía en la noche, y la chimenea liberaba toda su calidez, como si fuera a compensar de golpe meses de frío. En la cocina, Clara tejía la colcha que empezó en San Andreas, y ahora los retazos contaban distintos tiempos. La tela del delantal que había usado su madre, un trozo de la camisa de Henry ya deshilachada, un paño que Griffin había traído de su baúl. Cada retazo era un acuerdo consigo misma, acoger el pasado sin permitir que lo definiera. Llegó la Navidad, tenue y sin pompa. No había abetos cargados de luces, pero sí la sencillez de una mesa puesta con panes y una porción de carne curada. Marta apareció con galletas y con historias de vecinas y vecinos. Entre las manos de Clara recibió un presente inesperado, una bufanda tejida a mano por las mujeres del pueblo que, aunque sencilla, llevaba consigo la compañía que la había mirado sin juzgar. Griffin, por su parte, depositó sobre la repisa un pequeño taladro que él mismo había hecho para que Clara pudiera terminar la cuna cuando la tuviesen que tallar. No había besos públicos ni promesas rimbombantes, sino gestos que decían en voz baja: «Confío en ti. Quiero estar a tu lado». Fue en esas semanas que la intencionalidad de su vínculo se transformó.
No hubo una noche de arrebato ni un día marcado por la épica. La compañera de la vida se tejió con desayunos, con reparaciones, con noches en las que él la vigilaba desde las sombras y ella volvía a coser sin sentirse observada como un objeto. Hubo una tarde en la que la nieve se derretía y el arroyo recobraba su rumor, en que Griffin dejó sobre la mesa un trozo de madera trabajada, la primera pieza de la cuna, una tabla pulida que llevaba la curva de sus manos. Clara la tocó y supo que aquel proyecto era tanto suyo como suyo. Fue la primera promesa mutua que no necesitaba firma. Construirían algo juntos, a la par. En la distancia, el eco de San Andreas no se extinguió. El rumor de Henry persistía como una sombra que se estira cuando aparece el sol. Llegaron noticias. Alguien decía haberlo visto en la estación. Otros comentaban que rumoreaba una reconciliación. Un sobre más, esta vez sellado con talante distinto, llegó por un mensajero y fue para Griffin. Dentro, una nota escueta anunciaba que Henry estaba de vuelta en el pueblo y que no se callaría hasta intentar recuperar lo que consideraba suyo. El pulso de Clara se aceleró, no por miedo a perder a Griffin, sino por la verdad. Su libertad podía enfrentarse de nuevo a una garganta que se ramenaba en la insistencia. Sheriff James Edwards fue quien supo tocar la puerta sin aspavientos. Era un hombre de canas prudentes, conocido en la comarca por su discreción. Lo que habló con Clara fue una conversación de protección y, sobre todo, de prevención. Le explicó, con la cautela de quien no promete milagros, que la ley no siempre correspondía a la lógica del corazón y que en casos de disputa marital y abandono había procedimientos que podían ser útiles, según la narración. Le ofreció su discreta ayuda y se comprometió a que, en caso de que Henry volviese con intenciones mayores que la palabra, él mismo intervendría para que todo quedase dentro de un orden civilizado. Clara valoró la oferta, no porque creyera en salvaciones externas, sino porque la prudencia también es una forma de cuidado. Acordaron que, en caso de confrontación, sería mejor tener testigos y papel que enfrentamientos solitarios. William Gray, el hombre que se dedicaba a los asuntos legales en Jackson y que aparecía en la carta que alguna vez mencionó Marta, fue citado para redactar lo que fuera necesario. Declaraciones, testigos, documentos que, según la narración, facilitaran la posibilidad de gestión en la ciudad de Sacramento. William Gray no prometió certezas, habló de posibilidades, de plazos y de testigos. Clara recogió la información como quien arma una caja de herramientas. Guardó lo esencial por si llegaba la hora de usarlo. No tardó en llegar la confrontación. Fue un día en que la nieve aún no se había derretido por completo. Henry apareció en la senda de la cabaña como si no le costase la vergüenza. Su figura era una mezcla de orgullo y derrota, y sus palabras traían la mezcla conocida de súplica y reproche. Quiso gritar y exigió explicaciones. Quiso la casa. Quiso la posibilidad de retornar al confort. Pero, sobre todo, quiso subjugar la idea de que alguien hubiera ocupado el lugar de su pérdida con dignidad. La escena no degeneró en un espectáculo porque la voluntad de Clara se había endurecido como la madera bien curada. Ella, de pie junto a la puerta, con el colgante que seguía en su cuello, le dijo con voz firme que se había marchado por respeto propio y que no aceptaría ser moneda de acuerdos del salón ni de la codicia de nadie. Henry, en su desesperación, habló de arrepentimiento y de promesas. Clara no aceptó entrar en negociaciones emocionales. Le señaló, sin acritud, que la casa que él había perdido no era un cheque en blanco para su ego y que si quería algo más que palabras, tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Hubo, en ese momento, dos elementos que hicieron la diferencia: la presencia tranquila de Griffin y la discreción del sheriff. Griffin se plantó en el porche sin mostrar señales de hostilidad, pero dejando claro con su sombra y su cuerpo que la cabaña no era un lugar para repetir actos pasados. Sheriff James, que había llegado en silencio, ofreció la opción de una conversación civilizada en el pueblo, con testigos, y si era necesario, documentación. Henry, acorralado por su propio orgullo y por la evidencia de que la comunidad ya no le miraba como víctima, terminó por aceptar, o al menos fingir aceptar, hablar.
La negociación fue amarga, pero no humillante. Henry firmó, bajo la atenta mirada de William Gray y del sheriff, un papel que, según la narración, se entendería como abandono y renuncia a reclamaciones futuras. Clara exigió, con la calma de quien ya había aprendido a no rendirse, que la firma viniera acompañada de una renuncia pública y de la promesa de no interferir en su vida. Henry firmó, y por un instante, la tinta pareció secarse más rápido que la respiración en sus cuerpos. No fue una victoria teatral, fue la soberanía de una mujer que decidió no volver a negociar su dignidad. En el transcurso de esos días, la comunidad se posicionó. Muchos vecinos, que recordaban cómo Henry había perdido el rumbo, no se escudaron en la misericordia. Otros, más comprensivos, miraron con lástima el hombre replegado en su propia humillación. Raleigh, que de algún modo había iniciado la cadena de humillaciones, vio cómo su influencia se reducía en la región. No porque hubiera justicia poética, sino porque la narrativa social cambió. Una mujer se negó a ser la moneda, y una cabaña no se convirtió en botín. La voz de Griffin se mantuvo en su sitio. No hostigó, no buscó revancha, su postura fue la de quien cumple con su ofrecimiento sin buscar premios morales. Aún así, fue necesario asegurar la decisión con más firmeza. La partida hacia Sacramento se organizó con la lentitud propia de quien viaja sin lujos. William Gray preparó los papeles y les explicó que, según la narración y por los trámites que manejaba, la posibilidad de obtener un reconocimiento de abandono existía. No prometió una resolución inmediata ni con certezas técnicas, y dejó claro que algunos aspectos se situaban en indefinido por cuestiones de la época y del marco legal. Clara agradeció la sinceridad. No quería promesas, solo herramientas que ayudaran a cerrar una puerta sin espectros. El viaje fue una sucesión de paisajes que cambiaban como postales: praderas, cruces de carreteras, estaciones con chimeneas humeantes. En Sacramento, la ciudad era un organismo más vivo, con hombres y mujeres que hablaban otras velocidades. Allí, en oficinas con papeles oficiales, se llevó a cabo una audiencia que, finalmente, reconoció la situación de abandono de Henry, según la narración. El juez no fue un héroe ni un villano en la escena. Fue una figura que actuó dentro de los límites de la ley conocida en esa región, y que, con su firma y su sello, dejó un documento que permitía a Clara una libertad más reconocible. No es mi intención afirmar la exactitud de cada paso legal. En muchos puntos, el procedimiento de la época es indefinido. Lo que importa es que la resolución le permitió a Clara pasar de una condición ambigua a otra claramente propia. Cuando regresaron a la cabaña, la sensación fue de alivio contenida. Clara había ganado, no por una intervención divina, sino por su decisión y por las herramientas que había utilizado con inteligente paciencia. No había celebración bulliciosa, hubo, en cambio, la sobriedad de quien conoce el valor de un trámite bien hecho. En la repisa, la lámpara brilló con más intensidad esa noche, como si la luz fuese una metáfora que por fin entendía su papel: alumbrar la vida que había decidido no regalar. El matrimonio entre Clara y Griffin no llegó de inmediato. Hubo semanas de afirmación mutua, de conversaciones sobre la propiedad cercana que él había mencionado la primera vez. Una parcela con árboles jóvenes, un terreno con un arroyo y sol suficiente para una pequeña huerta. Ambos acordaron, sin prisa, que si iban a unir sus vidas sería como iguales. Clara puso sobre la mesa su trabajo, su colcha, su idea de fundar una escuela algún día, y Griffin aportó la disposición de construir y la experiencia en labores del campo. La boda, cuando llegó, fue sencilla. No hubo grandes fastos ni promesas ruidosas. En la iglesia de Jackson, Marta llevó la lista de invitados y el sheriff ofició con su buena voluntad. Los vecinos trajeron panes, y la repisa de la cabaña guardó la lámpara que Clara había encendido tantas noches. Clara no se arrodilló con necesidad de redención. Caminó con la seguridad de quien elige una compañía para multiplicar esfuerzos. En sus manos, además del anillo, había la convicción de que su vida no recuperaba el pasado, sino que avanzaba hacia otra cosa. Compraron, poco después, esa propiedad junto al arroyo. No fue la mansión de los cuentos, sino la tierra donde plantar y donde levantar un hogar.
La casa que construyeron fue fruto del trabajo conjunto, tablones traídos por Griffin, la cuna tallada por sus manos, la colcha terminada por Clara, la lámpara que quedó en la cabecera de la nueva cocina. Cada objeto llevaba una historia. La escuela que Clara siempre había soñado comenzó como un pequeño cuarto en la parte trasera de su hogar. Un tablero, unas sillas, una caja con libros que había conseguido gracias a donaciones y al intercambio por clases particulares. Su lazo se fortaleció con la llegada de los hijos. James nació en una mañana clara, con el llanto que despertó la casa entera. Emma siguió 2 años después, y Thomas, al cabo de otro tiempo, trajo la risa que siempre faltaba en una familia trabajadora. Clara y Griffin criaron a sus hijos con las reglas que ambos valoraban: trabajo, lectura y respeto por las manos que labran la tierra. Clara enseñaba lectura en la pequeña escuela, y poco a poco la reputación de ese lugar se extendió. Niños de campos cercanos acudían con hambre de letras. Algunos traían frutas, otros un puñado de huevos en agradecimiento. La escuela no era un negocio, era la promesa cumplida de una mujer que decidió no permitir que su historia terminara en la barra de un salón. El epílogo de la historia de Henry llegó años después, con la noticia de su muerte. Fue una muerte que dejó distintas reacciones: compasión por quienes venían de la desgracia y la pérdida, alivio para quienes habían padecido su desorden. En su lecho final, según la narración, dejó una carta que Clara recibió en un sobre arrugado, con la tinta dispuesta a pedir perdón una vez más. En esa misiva, Henry narraba la conciencia de su ruina y ofrecía, como gesto final, una restitución que no borraba lo sucedido, pero que, en cierto modo, intentaba reparar. Dinero enviado, una suma que nunca reemplaza la dignidad, pero que puede ser útil, destinado, según sus últimas palabras, a algo que haga que mi error no sea en vano. Clara no se dejó arrastrar por la emoción fácil. Asesorada por William Gray y con la bendición prudente del sheriff, decidió convertir aquella suma en un fondo para la escuela que sostenía. No fue una decisión espontánea, sino deliberada. Convertir la ofrenda de Henry en una posibilidad para otros. La comunidad, que en su momento la había mirado con condescendencia, ahora la miró con respeto. Años atrás, aquella misma comunidad había sido el lugar donde su honor se jugó. Ahora era el lugar donde su legado se afirmaba. La escuela prosperó con el paso del tiempo. Clara contrató a otras mujeres para que enseñaran cuando ella debía ocuparse de los niños. La cuna que Griffin talló consiguió su víctima de noches de canción y sueño amable. La colcha que comenzó en San Andreas cubrió tantas cabezas que perdió el sentido de ser solo un objeto. El roble que había visto desde su ventana se convirtió en punto de encuentro para los juegos infantiles. La lámpara, que ella encendía cada noche con devoción, quedó sobre la repisa como testigo de años en los que la vida se recompuso hilos a hilos. Hubo reconocimiento, a su modo. No fue la gloria de los libros ni la rama de un árbol público en su honor. Fue un reconocimiento cotidiano. Madres que dejaban a sus hijos en la escuela con la certeza de que serían leídos y enseñados. Hombres que venían a reparar la cerca y se marchaban con la lección de que la dignidad se mantiene con trabajo. Viejos que recordaban la noche del cristal roto y sonreían con la comprensión de que la caída no siempre determina el futuro. Griffin y Clara envejecieron con la paz de quienes supieron poner su acción donde importaba. Él siguió siendo un hombre de pocas palabras, y ella, la que hablaba en público con voz templada, explicaba la importancia de aprender a leer. El tiempo mostró, en la pátina de sus manos, que lo que se aprende sobre el terreno no se olvida. Las manos que cultivan, que cosen, que enseñan, que sostienen. Muchos años después, una mañana de primavera, Clara se sentó bajo el roble y miró a sus hijos correr con la libertad que ella misma había reclamado. James, Emma y Thomas habían crecido en el ejemplo de trabajo y amor compartido. Habían heredado la cuna, la lámpara y la colcha, pero sobre todo habían heredado la idea de que un hogar no es solo un tejado, es la suma de manos que lo cuidan. En el otoño de su vida, cuando la casa ya tenía tablas nuevas y ventanas repuestas, Clara y Griffin caminaron por la senda que conducía al arroyo. Ella sostenía en la mano el colgante que nunca dejó. Él, la herramienta con la que tallaba.
No hubo grandes palabras, no hubo discursos conmovedores. Solo la sensación de que la casa que Henry había perdido les había ofrecido, en clave de ruina, la ocasión de encontrar otra manera de habitar el mundo. El título de esta historia dice, con la contundencia de un acontecimiento, que su esposo destruyó su hogar, hasta que un vaquero le ofreció su cabaña y protección. Esa frase resume un viaje, pero deja fuera lo más importante, que la cabaña no reparó la ruina por sí sola, y que la protección que ofreció Griffin se transformó en oportunidad porque Clara, día a día, decidió recuperar su nombre. La cabaña fue refugio, sí, la protección fue real. Sí, pero la verdadera reconstrucción nació de la determinación de una mujer que no aceptó ser moneda de nadie. Si algo queda de la historia, es que las pérdidas pueden ser también iniciadoras de trayectos. No fue la puerta que perdió la que determinó todo, sino la mano que tejió la colcha tras ese acontecimiento. Y en la vida de Clara, esos hilos fueron los que un día construyeron una escuela sostenido a partir de una lamparita de aceite y dieron a sus hijos un lugar donde aprender a leer y a ver el mundo con ojos propios. Si esta historia te ha hablado de la valentía cotidiana, de la ternura que no humilla y del trabajo que reconstruye, comparte este relato con quien creas que necesita escucharlo. Suscríbete para seguir encontrando historias que recuerdan que, a veces, lo que parece un final es el principio de algo que merece ser vivido.